No es que una mujer, por ser mujer, necesariamente es más confiable políticamente. Eso no es así. Tuto tiene los hijos norteamericanos y el corazón puesto fuera de Bolivia. ¿Tú crees Para que evitarse un precisamente evasor ese de impuesto. impuestos puede ser presidente del país? Yo creo que en un momento yo fui el único personaje que le hubiera ganado en cancha a Evo Morales. Yo preferiría que Eva renuncie a la candidatura porque no creo que valga la pena que salga tan maltratada como va a salir. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Cara a Cara. Hace tiempo que no nos veíamos las caras, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer, pero entrando por la puerta grande definitivamente. Placer tenerlos acá. Esperamos que se queden durante todo el episodio. Nuestra invitada es un personaje muy polémico, pero muy sincero. Una mujer sin pelos en la lengua que dice lo que realmente cree que debe ser. A algunos les parece bien, a algunos les molesta, a algunos les irrita, pero a ella le vale, porque al final, cuando uno es fiel consigo mismo, lo demás no importa. María Galindo está con nosotros aquí en Cara a Cara. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Contentísima de estar aquí, muy agradecida por la cobertura, por el espacio. Agradezco todos los espacios. Nadie crea que me las doy de que no. En cuanto me invitaron, dije, bárbaro, porque no, bueno, yo conocía tu trabajo, pero no te conocía a ti. Así que muchas gracias. No, y yo el tuyo también, y tengo ahora el privilegio de tenerte cara a cara. Si me dejas saludar con un graffiti al país y a Santa Cruz, entre machos y fachos, el país se va al tacho. Mira vos, y es verdad, tenemos un país que está verdaderamente en el fondo del tacho. Nos lo quieren llevar. Yo creo que podemos resistir. Y María, si en ese podemos resistir, usted o vos estuviese presente dentro de una de esas fórmulas. Tengo entendido que hubo la posibilidad. ¿Por qué no se dio? Mira, no se dio. Primero quiero decirle al país, decirle a la gente que le interesa, cuando a mí me dijeron, María, te damos la sigla, la candidatura a la presidencia, la sigla está limpia, va a poder sin tejemenejes entrar. Yo no dije no, yo dije sí. Y en cuanto me lo dijeron, me puse a trabajar en una propuesta de convenio con la gente dueña de la sigla. Claro. De propuesta política seria, que eran 6 puntos más o menos. Y, o sea, dije sí, no es que me echo la linda, no es que por comodidad. Y trabajé un mes en ese tema. Para mucha gente dirá, pero un mes no es nada. Lo que pasa es que mi agenda es muy, muy pesada y entonces yo tenía que definir. Porque mi intención mayor era... No se presentan 2 personas a las elecciones, se presentan 333 para las listas de la asamblea multiparasitaria, como la llamo yo, y obviamente tienes que construir un equipo. Entonces yo no quería salir con improvisaciones, sino tejer luchas, tejer generaciones, tejer visiones de país y hacer una cosa plural. Yo creo mucho en el pluralismo. Y ahí es donde el proyecto se estancó. ¿Por qué? Porque cuando decimos que tenemos siglas y no tenemos partidos, no estamos diciendo una simple cosa, sino que las siglas existen porque tienen clientelas políticas. Clientelas que necesitan administrar un pedacito, no importa cuán grande o pequeño del Estado, para su subsistencia, para su beneficio, para su... Claro, la sigla no va de gratis, ¿no? No, es decir, parecía que iba gratis, porque en realidad... Y además incluso yo les dije, yo no necesito dinero porque soy conocida en todo el país y sé armar sin plata las cosas. Entonces, pero no, o sea, sin la clientela era imposible. Entonces les dije, miren, búsquense otra cara, otra careta, otra máscara, lo que ustedes quieran. Lo dije a tiempo, no les deseo mal ni cosa por el estilo, porque no es la gente más malvada. Este es un fenómeno generalizado de la política. En todos los partidos y Bolivia en todo el mundo. Tiene que ir a un replanteamiento de la ley de representación política, que es la ley de partidos políticos. Ahí, o sea, pasan estas elecciones que son transitorias y tenemos que ir a volver a discutir cómo se construye la representación política en Bolivia.
Y hasta ahí llegó entonces la posibilidad de que María Galindo pueda ser candidata a presidenta. ¿Y qué opinas de esta lista que nos ha tenido en ascuas hasta hace poco? Si lo aceptan, si entra Andrónico, si no sale, si Johnny Fernández le da la sigla, se quedó con los crespos hechos, no se la dio, se quedó Jaime Dum. ¿Qué opinas de los nombres de las personas que ya han sido aceptadas dentro de las listas presentadas al tribunal? Es que justamente reflejan, empezando en el 1 y terminando en el 10, justamente reflejan una sociedad sin representación política, donde se ha privatizado el derecho principal, que es hacer política. Se ha privatizado. Entonces tú tienes no solamente unas listas muy cuestionables, sino que tienes historias muy decadentes detrás. A ver, la sigla del MST, Movimiento no sé qué, Tercer Sistema, era un bien ganancial de una pareja divorciada. Es que bueno, vamos a ver. El PDC, Partido Demócrata Cristiano, sales, le preguntas en Los Pozos, en Barrio Lindo, donde ahí, ¿no? Sea, claro. A cualquiera. ¿Qué es el PDC? ¿Existe? No, el PDC no existe. Claro. El PDC es un cheque de plata circulando, entonces no puede haber esa disociación completa entre representación política y sociedad. Nadie nos está presentando una propuesta de país. Nadie. Puros eslogans. Y puros eslogans, y además, peor que eslogans. Porque yo creo que ahorita la campaña de lo que llamaríamos derecha, porque en realidad también la dicotomía derecha-izquierda hay que revisarla, la campaña de lo que diríamos la derecha, empezando en Manfred, terminando en Tuto, Doria Medina, no es una campaña política, es una campaña detrás de llevar al país a la desesperación y al pánico, para que votemos con desesperación. La derecha no está poniendo sobre la mesa ideas, está poniendo sobre la mesa escasez, pánico, especulación, y lo que yo llamaría, se ha dolarizado la campaña electoral, se ha hidrocarburizado la campaña electoral. Gasolina, divisa. Y miren, las funciones de un Estado son la educación, la salud, etcétera. Y nadie toca eso, ¿no? No se toca. Pero además, si lo tocas, no causas interés también. Eso es muy cierto. Es decir, han logrado hidrocarburizar y dolarizar la expectativa social. Entonces, estamos frente a la decadencia de la decadencia, pero yo sí creo que primero, es decir, por fuera del Estado, hay fenómenos muy interesantes en Bolivia, productivos, culturales, políticos, literarios, incluso científicos, que nos van a llevar, que no han podido terminar de germinar. No han podido terminar de germinar. Están con las raíces muy, muy delicadas, pero es cuestión de 2 amaneceres más y esas raíces van a terminar de germinar y vamos a ir a una propuesta muy interesante como país, porque somos una sociedad muy bella y muy dinámica. Ojalá que sea. Yo tengo todas mis esperanzas puestas aquí. Eso es lo que no hay que perder nunca, esperanzas, ¿no? Porque a veces uno las ve como alejadas, como que no las logras tocar, pero están. Solo hay que saberla encontrar, ¿no? Por supuesto que están. Es decir, en Bolivia hay fenómenos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en Santa Cruz, ¿cuántos grupos legítimos, bien hechos, de convicción de bomberos y bomberas voluntarias hay? Las hay. Yo las he entrevistado, las he conocido. Primero, muchas mujeres. Segundo, urbanas. Es decir, no han crecido allí, pero valoran eso que está allí. Tal cual. Tercero, gente que lo hace porque se lo cree, que lo hace porque lo sufre, que lo hace con mucho respeto. ¿Cómo es? Yo me saco el sombrero, yo no sería capaz, o sea, a ver, lo digo así, con total sinceridad. No sería capaz de ser bombera voluntaria, tendría miedo de mi salud, claro, ¿no? ¿Cuánto humo trae esa gente? Entonces, por ejemplo, en Santa Cruz, te he puesto un ejemplo chiquitito, pero hay muchísimos más. Líneas productivas, matrices productivas. Es decir, yo creo que los medios de comunicación le han dado la espalda a la sociedad
Y por eso fenómenos como el cara a cara y otros están emergiendo con mucha fuerza, porque no nos quieren mostrar matrices productivas. La soya no es una matriz productiva real, porque es una matriz ecocida, de ampliación de la frontera agrícola, de captura, digamos, de asesinato de la tierra, pero cuya gran excedente de dinero se gasta en importación suntuosa, y vayamos a cualquiera de los malls estos, o se saca fuera del país. Casas en Miami, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Pero tú tienes líneas productivas selváticas que hacer así, y los tenemos. Y es posible, Pero eso y muchas cosas más. Todo lo que es la medicina selvática no está explorada. La Universidad Gabriel René Moreno tiene que tener institutos de investigación farmacéutica del bosque chiquitano, del bosque tal, es decir, de todas las áreas geográficas del departamento más grande de este país, donde hay una cantidad de conocimientos que los vamos a perder, que los estamos perdiendo. Hoy en el capitalismo contemporáneo, el valor de mayor, digamos, el bien de mayor valor es la tierra, y sigue siendo la tierra. Así que yo tengo muchísima esperanza en este maravilloso país. Cuando dividimos Bolivia en el panorama político, normalmente derecha e izquierda, ¿cuál es mejor, cuál es peor y por qué? Son muy parecidas. ¿En qué sentido? Nosotras tenemos un graffiti precioso que dice: no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Mira tú que Andrónico, digamos que fuera de izquierda, que no lo creo, quiere abolir la ley 348. Lo propio hubiera hecho Camacho. Para que la gente conozca un poco la esencia de la ley 348. Mira, si la ley 348 no es muy buena, tiene un montón de defectos, pero en este momento es un dique que tiene algunas cosas básicas. El reconocimiento de las violencias machistas como un problema social número 1, cuyas víctimas de forma masiva, estructuralmente, somos las mujeres. El reconocimiento del feminicidio como delito, que no existía antes en nuestro ordenamiento penal. Y bueno, tiene muchos efectos, es retardataria, es muy burocrática, lo que tú quieras, y diferentes formas de violencia. Es decir, la violencia machista no solo es física, es económica, es psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Es mediática. Entonces, ese marco es útil y necesario porque Bolivia tiene un problema real, social, gigante de violencia machista. Cada 4 días se mata una mujer en Bolivia, según las cifras de este año. Se mata a una mujer, valga la aclaración que de repente es innecesaria, se mata a una mujer físicamente hablando, pero ¿cuántas mujeres muertas anímica, sentimental y emocionalmente hay en casa? Yo te diré que, bueno, nosotras trabajamos en eso, 20 años, o sea, no estoy improvisando, y nosotras somos no del trabajo de la marcha del 8 de marzo, sino del cada día, el que no se ve. Entonces, yo veo más bien en las mujeres una sublevación. Las mujeres que denuncian son miles, son cientos de miles, porque dijeron basta, porque dijeron, no, ¿sabes qué? No te voy a aguantar, ¿sabes qué? Voy a estudiar. Entonces yo veo más bien en las mujeres una efervescencia de libertad muy linda, mayor que la que nuestra generación ha planteado cuando teníamos 20 años. Así es. ¿No? Ahora, obviamente somos precursoras también de esa rebelión, porque tú no te has ido a tu casa de ama de casa, ni yo lo he hecho. Hemos sido mujeres públicas, somos mujeres públicas desde hace muchos años, plantando y rompiendo moldes, cada quien en su lugar. Y habemos muchísimas de esas, no 2, ni 3. María, entrando en materia política, estuve mirando tu TikTok y bueno, hay varias cosas que yo quisiera conocer de tu boca acá presente. Quiero aprovechar tu visita, la aceptación a nuestra invitación. Dijiste en algún momento que le ibas a hacer, que cada día te ibas a ocupar de hacerle mierda la vida a Andrónico por su compañera de fórmula a la vicepresidencia. Contale al país un poquitito acerca de qué
es este tema? ¿Quién es ella y por qué ese rechazo tan frontal que tuviste con esas declaraciones? Sí, que le iba a hacer la vida a cuadros, que A es cuadro. digamos, es la jerga popular. Ajá. Mira, creo que ya hemos logrado bajarla de la candidatura. No estoy segura, pero si no la hemos bajado está muy debilitada. ¿Sabes qué, Sandra? Nos dicen de manera muy automática que lo que hay que hacer es un apoyo, que una mujer debe apoyar a otra mujer a ciegas y no sé qué, pero ese es un presupuesto muy errado porque tú te encuentras con mujeres fiscales que liberan feminicidas, liberan violadores, con juezas que lo hacen, que hacen lo propio. Entonces no es que una mujer, por ser mujer, necesariamente es más confiable políticamente. Eso no es así. Ahora, en el caso de Mariana Prado, nosotras sufrimos como movimiento el feminicidio de la hija de una de nuestras compañeras. El feminicida, un hombre muy adulto, 20 años mayor que ella, pero además de la clase alta, etcétera, William Kushner. Iniciamos un proceso que fue muy duro, porque en Bolivia te diré que cuando el feminicida es chofer, mecánico, plomero, albañil, es más o menos, ahí está, lo vamos a meter a la cárcel. Pero mientras más estatus tiene, piel blanca, clase alta, es mucho más difícil. Entonces, cuando la estrategia de los defensores de Kushner y las defensoras, porque había muchas abogadas, estaba cayendo, resulta que Mariana Prado era ministra de Planificación del gobierno de Evo. Entonces esa defensa decide citar a Mariana Prado para que se testifique a favor de Kushner. Mariana Prado me invita a su despacho. Y yo voy, porque yo pensé que se trataba de que íbamos a hablar cualquier otra cosa. Bueno, me dice, voy a ir mañana al juzgado a dar mi testimonio a favor de Kushner. Bueno, acabamos obviamente a los gritos, le tiré la puerta en la cara y le dije, va a ser el acto político más caro de toda tu carrera. Mariana Prado llegó al juzgado acompañada del edecán que le llevaba la cartera. Yo uso cartera, no se puede llevar personalmente. Se puede. En el acta de audiencia, ella dice, yo he ido como ciudadana, se menciona 9 veces que es ministra de Estado. Y Mariana Prado va a decir lo bueno que es Kushner, lo no celoso, lo suave, tal. Mucha gente dice, el testimonio es lo que ella vivió. Yo no sé qué vivió ella, probablemente sea cierto. El problema es el siguiente. Si tú eres ministra de Estado, estás haciendo un acto de Estado, hagas lo que hagas. Así es. Punto 1. Punto 2. Mariana Prado tuvo una visión política muy pequeña. ¿Por qué? Porque Kushner y ella son de la misma extracción social. La joven asesinada era recepcionista del negocio de Kushner. Era pareja de él, pero también era su trabajadora de baja estopa, digamos. Entonces, porque a mí me trata bien a ella, es una visión muy, muy absurda. Entonces ella fue a lavarle la cara. Y además, tercer elemento y el más grave, no tenía ya nada que ver con el hecho. Es como que matan a una mujer, yo te cito y tú ni has estado allí, o sea, no tienes nada que ver. Era como que su cargo iba a ayudarlo, sin necesidad de... No estuvo presente, no fue testigo, no fue nada. Nada. Entonces, ahí es donde nosotras decimos, no, o sea, nosotras queremos mujeres en política, en representación política, sí. Mujeres maricas, ecologistas, queremos de todo. La representación política debe ser muy plural y muy compleja, de acuerdo. Pero no queremos una defensora de feminicidas, porque yo le planteé la discusión política antes. Me imagino que me invitó para eso. Yo le planteé, antes de que nos tiremos la puerta, hablamos largo. Le aconsejé, no porque le pedía, yo no pido. En eso sí soy, pues, Tajante. una perra muy orgullosa. Yo no le pedí el favor de que no vaya. Yo le sugerí que no se haga, ella a sí misma hace daño. Pero yo creo que estamos en este momento, Sandra,
con un 50% de la población somos mujeres. Y creo que hemos madurado, por ejemplo, en procesos de emancipación. Ya el objetivo de una joven no es necesariamente casarse, no es necesariamente ser madre, es necesariamente estudiar, es necesariamente autosostenerse, su emancipación económica. Y como hemos madurado en esos procesos, es muy probable que estemos madurando en el proceso político de por quién votar. Ojalá. Y es ahí, claro, ojalá, pero nos toca hacer Claro. esa discusión. Y es ahí donde yo digo, esta no nos representa. Lo mismo que los pueblos indígenas no se contentan con un poncho. Ujú. O sea, porque poncho se pone cualquiera. Dime qué vas a hacer con el tema de tierras. Claro. Dime qué vas a hacer con los derechos de los pueblos indígenas y entonces sabré si voto o no por ti. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Y andrónico es una opción o es lo mismo que el pupilo y sigue la misma escuela? No, Bolivia no tiene ninguna opción. Es que no es que andrónico no es opción. Tuto no lo es. Porque te diré que yo he hecho el otro día una comparación entre el hijo de Arce El dueño de la tierra por 3 y millones, 300 el mil dólares. vice y el candidato a vicepresidente de Tuto, Velasco, Juan Pablo. Juan Pablo Velasco. Porque Juan Pablo Velasco tiene empresas multimillonarias. ¿Las compró con qué? ¿Tú cuántos millones de dólares tienes? No llegas al milloncito, porque no te regaló tu papá de la plata del país. ¿Qué pasa? Juan Pablo Velasco es hijo De Álvaro. de quien quebró el Banco Fácil. El Banco Fácil recibió, ahorita no recuerdo la cifra, pero miles de millones de la gestora pública. Yo tengo los documentos que los puedo mostrar porque a mí me llegó esa denuncia y yo hice una radio documental en la gestora, pero no recuerdo los números. Esa investigación no la logró terminar Colodro. Lo mataron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La ASFI le ha comunicado ya a la gestora que la deuda del Banco Fácil no la va a cubrir el gobierno. Quiere decir que todos les que tengamos nuestra platita en la gestora para nuestra jubilación, vamos a cubrir la deuda del Banco Fácil y probablemente un pedazo de la fortuna de Juan Pablo Velasco. Que quede claro, en Tuto Quiroga no hay ninguna posibilidad. En Doria Medina no hay ninguna De posibilidad. tú dijiste en uno de tus TikToks hace un par de días que eras representante de la CIA. ¿Por qué? ¿A qué se ha dedicado Tuto hace, digamos, por lo menos 10 años? A ir a Venezuela, a hacer todo el trabajo de, digamos, de incidencia política imperialista que necesitan en todos estos países. Entonces, Tuto Quiroga, yo estoy segura que está pagado por la CIA. Estoy segura. El otro día leía un artículo de alguien que escribió, si me acordara la fuente, les prometo que les digo, que decía, Tuto está arriesgando todo lo que tiene. ¿Qué tiene Tuto? ¿Es empresario? ¿A qué se ha dedicado? ¿Sabes qué es lo que pasa? No sé qué tiene. Probablemente no tenga nada, o tenga muy poco, pero ha vivido de esa política. Y te diría lo siguiente, Tuto tiene los hijos norteamericanos y el corazón puesto fuera de Bolivia. El corazón puesto fuera de Bolivia. Y el corazón puesto fuera de este maravilloso continente que es el sur. Porque la influencia de los Estados Unidos sobre nuestro continente y sobre nuestro país es una influencia de explotación, de expropiación y no de respeto de nuestra soberanía. Y en ese sentido, Tuto Quiroga ha jugado un papel desde que era chango hasta ahora en función de los intereses imperialistas. No es que yo voy contra yo conozco los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. No es ir contra el país, pero contra el imperialismo sí. Y el imperialismo es una estructura política que tiene como su principal asidero la defensa de ese imperialismo por parte de originarios de las tierras donde quiere influenciar. Entonces Tuto tiene un club de amigos de nuestros diferentes países para generar esa política pro Estados Unidos, pro imperialismo en todo el continente. Y en ese sentido, yo sí puedo creer que está pagado por la CIA. Samuel Doria Medina y José Luis Lupo.
¿Qué opinión te merecen ambos candidatos y cada uno por separado? Samuel, por ejemplo. Muchas veces hay gente que lo ve a Samuel como la derecha amigable, llamémosla así, como la derecha amigable. Yo he hecho 2 barricadas con Samuel. Samuel transfirió, yo no sé si tú has vendido alguna propiedad en tu vida o te has comprado alguna propiedad en tu vida. Yo he vendido y comprado propiedades. Igual. Entonces, cuando tú compras una propiedad, pagas un impuesto que te duele, pues, te duele. Tienes que, sobre la compra de la propiedad, tienes que calcular lo que te va a costar la transferencia y el impuesto. Es verdad. No me acuerdo a qué porcentaje asciende, pero ponte que sea por lo menos 5%. Samuel transfirió Soboce, ya no me acuerdo en qué millonaria cifra, porque son cifras que se me escapan, ¿sabes? Offshore, quiere decir, la vendió en Panamá por fuera del marco fiscal boliviano. ¿Tú crees Para evitar que un precisamente evasor ese de impuestos puede ser presidente del país? Y no es que yo soy la gran defensora de los impuestos, pero un ratito. Con los impuestos se paga educación. Universidades públicas. Estudiaste en la Gabriel René Moreno. ¿Cuánta gente? Si no hubiera la Gabriel, tienes que ir a la Univalle, a la UPSA, eso cuesta miles. Entonces los impuestos son necesarios, son vitales. Son vitales para salud y para educación. Un evasor de impuestos no me puede venir a contar que amo Bolivia. Punto 1 sobre Samuel. Samuel se hizo condonar con Sánchez de Lozada la deuda que tenía con, no es el Banco Central, era un banco que lo liquidó Sánchez de Lozada, pero que era del Estado, cuyo nombre no me acuerdo, pero eran por lo menos $50 millones. Entonces él se hizo condonar. Entonces estamos hablando de que la riqueza en este país, es decir, los millonarios, no la riqueza, los millonarios bolivianos, que son antiestatales, han sacado su plata del Estado boliviano, de la malversación. Y por otro lado, yo creo que en Samuel encuentro algo que es común a Tuto, Juan Pablo Velasco, Manfred y demás. La necesidad masculina de compensar su masculinidad siendo presidente. El problema del ego masculino lo tienen muy, muy fuerte. ¿Lo consideras ególatra? No es un ego cualquiera, aparte que sí también, porque digamos, a ver, tú hazle una crítica y... Es un ego masculino, es la necesidad de comprender la masculinidad como el ejercicio de poder, como el ejercicio presidencial. Entonces, eso es una pulsión psicológica no solamente ridícula, sino que nos puede llevar a que este tipo pierda la perspectiva, como de hecho la está perdiendo en toda la campaña, ¿no? Ahora, Lupo es un personaje más complicado. Por si acaso yo a toda esa gente la tengo invitada a la barricada a ver si ocurre el milagro de que vengan. La barricada es el formato de entrevista que hago yo. Que es súper frontal. Agresiva. Sí. Bueno. Branco se ofreció de voluntario, te diré. Me llamó su gente y me dijo, queremos una barricada. Les dije, encantada. ¿Cuándo ¿Y lo quieren? hicieron? Pero 2 horas. ¿Lo hicieron el episodio? Lo hicimos. Es contestón ese hombre. Sí, por supuesto. No. Es decir, yo creo que Bolivia también necesita... Esos espacios francos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Pelea al aire, discusión política. Asumía, pero bueno, además, ¿no? Entonces, nada, Lupo está invitado a la barricada también. Lupo fue, solamente te voy a dar este dato, fue ministro de gobierno de Tuto Quiroga. ¿Qué hace un ministro de gobierno? Reprimir. Cuando matar. todavía estaba el general Banzer. No, Banzer salió, quedó Tuto de presidente, Lupo fue su ministro de gobierno. Entonces yo le voy a preguntar a Lupo, mira, te invito a la barricada y además con pregunta ya avisada, si ha sido algún spa de ética. Es decir, donde te has esfoliado la antiética de haber sido ministro de gobierno de Banzer, digo de Tuto. Pero ¿qué quiero decirte? Esto te muestra la simbiosis que existe entre la candidatura de Tuto y la candidatura de Doria Medina. La simbiosis que existe. Por otro lado, Doria Medina ha echado mano de la bancada de comodidad ciudadana, como le llamo yo. Entonces, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de quienes van a entrar.
pero vamos a tener un bis de gente que no merece un bis. Porque en mi percepción, no sé qué percepción tendrás tú, de las asambleas legislativas multiparasitarias de los últimos tiempos, la última ha sido la peor. La última ha sido la peor con diferencia. Porque agarrarse a colchonazos y sopapos y bajarse el pantalón y no sé qué cosas más, eso no se puede hacer con un país. No se puede hacer ganando el mejor sueldo que hay en el país frente a las pantallas de un país que está como está, ¿no? Entonces, y bueno, Samuel Doria Medina es uno de los responsables de la dolarización e hidrocarburización de las elecciones. Yo quiero saber si garantiza el presupuesto de la universidad pública a nivel nacional, punto 1. Punto 2, urgentemente, mi pregunta es, ¿qué van a hacer con la gestora? Porque ahí está, en la gestora está la pregunta fundamental del sistema financiero. La gestora, o sea, nosotros... Porque trabajan con nuestra plata, ¿no? Con la plata que hemos ahorrado toda la vida. Y nos dicen que no somos una sociedad que produce riqueza. La gestora ha administrado 25,000 millones de dólares. 25,000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional le ha dado a Milei 20,000 millones de dólares. Para que te des cuenta la dimensión que tiene la plata de la gestora. 12,000 millones han sido entregados a la banca a tasas de interés muy favorables en bolivianos. Ahora, una parte de esa plata se le ha entregado al Banco Fácil también. Esa ya se perdió, ya no hay joven. Y los otros 12,000 millones, y por favor me alegro que estés sentada porque te caes de espaldas, han sido prestados al Tesoro General de la Nación, es decir, al corrupto de Luis Arce Catacora. El corrupto de Luis Arce Catacora ha hecho más de no sé cuántos empresas públicas que no funcionan, como la de la papa frita. La de la papa frita ha costado 23 millones de dólares. Es nuestra plata. Entonces ahorita necesitamos que todos los candidatos nos digan qué va a pasar con la gestora. Si mañana nuestros abuelos, nuestras abuelas van a cobrar. Si los trabajadores que han ahorrado tienen su plata ahí segura. Hay que transparentar el dinero de la gestora, eso es urgente. Nadie habla de la gestora. Yo no sé si tú me puedes rebatir y yo no he escuchado a nadie. Yo tampoco. Decirnos qué va a pasar con la gestora. Y tenemos ahí nuestra plata, los que hemos trabajado en alguna empresa privada, tenemos, porque hemos aportado mes a mes durante años y nuestra platita está ahí hasta nuestra jubilación, ¿no? Eso es lo que uno espera, ¿no? Por supuesto. Porque al final tu edad productiva en algún momento se acaba y vos tenés que depender de esa miseria que te da la gestora, ¿no? Que es tu jubilación. Arce Catacora y del Castillo que dice que Arce de una vez mejore las cosas, pero si antes de ayer era su cachimán. ¿Qué opinás de esa situación tan extraña? Para mí es hasta atrevida. Mira, y yo lo he entrevistado a Del Castillo por el tema de feminicidios. Y me abrió el Ministerio de Gobierno un par de veces, muy amigablemente, porque estábamos en pie de lucha, ¿no? Te diré que es caricaturesca nuestra elección, porque el presidente ayer, no sé si será verdad o no, ha renunciado a su candidatura a la senaturía. Me río. Nadie iba a votar por él. Castillo se lanza con la sigla del MAS, y yo no puedo creer que sea tan opa de creer que va a ganar un voto. Con lo cual, esa candidatura es una simulación. ¿Una simulación para qué? Para huir. Para salir del ministerio. Para darse tiempo antes de la transición de gobierno. Para no salir del gabinete con una crisis de gabinete, sino con una supuesta candidatura. Están pasando cosas... ¿Vos crees que es un blef todo eso? Lo de están pasando cosas muy turbias. Muy raras. Muy turbias, muy turbias. Y ¿sabes qué? Nos están viendo la cara, como dicen por acá. Señor Eduardo del Castillo, no somos sopas.
Señor, y Marianela Prada, no somos sopas. Esa candidatura es para viabilizar alguna cosa muy turbia. Y por supuesto, para salir del gabinete, a hacer esas cositas muy turbias sin que los ojos estén puestos en él. Es extraño, ¿no? Es extraño porque además no es un hombre popular, no es un hombre querido, no es un hombre aceptado a nivel nacional. Entonces, ¿por qué él más lo elegiría para que lo represente en unas elecciones tan extrañas como estas, ¿no? Yo creo que el MAS tenía otras opciones que quiso barajar. Quisieron tener a Andrónico, probablemente barajaron varias cosas. Y luego llegaron a la Puerta Castillo para hacer una cosa distinta que la que nos están diciendo que están haciendo. Y un hombre que está dispuesto a muchas cosas, ¿no? Fuera de. Que ya lo demostró. Definitivamente. Y Evo Morales, te escuchaba también en TikTok, te he estado revisando en TikTok en estas últimas horas y en estos últimos días. Dijiste, si yo pudiera personalmente apresarlo a Evo Morales, lo haría. ¿Por qué crees vos que eso no se ha dado? Le temen a la gente que lo apoya, sigue teniendo poder dentro de Arce, de Andrónico. ¿Por qué? Si a un ciudadano común lo encontrás haciendo algo irregular, ilegal, como a Evo Morales lo apresan rápido, ¿por qué a él no? Bueno, y además el apresamiento de Camacho fue espectacular. Fue espectacular y tenía cuerpo de seguridad. Bueno, primero antes de responder a tu pregunta, yo quiero decirte que los TikToks que salen de mí no los produzco yo. No los produce ni siquiera mi equipo de producción. ¿Y el que dice María Galindo oficial? Porque dicen María Galindo oficial. Es que no. Yo dije, ese tiene que ser oficial porque dice oficial. Lo lindo es que muchos jóvenes que ni conozco extractan mi programa y los reproducen y multiplican por 100. Todo orgánico. Y mucha gente me dice, deberías cobrarles, que si es oficial, que si están... No, porque están haciendo un trabajo. Claro. Y ellos sí aceptan publicidad en sus canales que yo no la acepto. A mí Adidas y Nestlé me ofreció. Les dije no, pero obviamente otra gente está usufructuando, pero hacen un trabajo. A ver, hacen un trabajo, yo no soy nadie para decirle a alguien, oye, no te ganes tu marraqueta o tu cuñapé. Además, la información que vos vas subiendo es pública. Me beneficia, no, pero además ¿no? me Claro. me beneficia enormemente porque lo que yo hago me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho cansancio. Seguro. Y entonces esa reproducción a gran escala me ayudan a mí. A ver, bueno, yendo al tema de Evo Morales y por qué no lo apresan. Yo no lo sé. Quiero que la gente sepa que yo no tengo información privilegiada de ninguna especie, porque prácticamente soy una outsider en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ni la gente que estaba conmigo en el colegio me habla. Vamos a ver. Entonces, yo tengo las dos hipótesis. Hipótesis 1 es que hay un trato debajo de la mesa. Hipótesis 2, que efectivamente, que también es muy factible, hay una base cocalera movilizada, muy efectiva, muy bien entrenada, dispuesta a poner el cuerpo por la vida de Evo Morales. Eso también, eso no creo yo que sea un mito. Y entonces, En esa hipótesis si tú no. te cargas a Evo Morales, te cargas un hecho sangriento que te marca para toda tu vida y además, hipótesis 3, políticamente, ¿es factible arrestar a Evo Morales y llevarlo a Chonchocoro? O políticamente arrestas a Evo Morales, lo llevas a Chonchocoro, San Pedro, donde quieras, y lo que haces es generar, o sea, darle el elemento necesario para que se desencadene una movilización popular a favor, porque Evo Morales Tiene su gente. de villano pasa a víctima. Por favor, Entiendo, de sí, villano entiendo. pasa a víctima. El motivo de la orden de aprehensión, que yo critiqué mucho a la jueza, también mujer, a la jueza cruceña, que suspendió la orden de aprehensión. El motivo de la orden de aprehensión de Evo es un motivo muy legítimo y muy importante para las mujeres bolivianas, que es el haber cometido estupro continuo contra las jóvenes del movimiento indígena campesino. Entonces, yo creo que están evaluando las tres cuestiones y que esas tres cuestiones
tienen mucho que ver con la posibilidad o no. En ese sentido, en una coyuntura distinta, yo con la orden de aprehensión estoy dispuesta a ir. ¿Por qué? Lo hacemos con los padres irresponsables, te cuento. Nosotras obtenemos una orden de aprehensión y no la vamos a dejar a la mujer que vaya a entregar esa orden de aprehensión. Movilizamos a la policía en plan no violento y vamos a entregar esa orden de aprehensión, y es práctica, digamos, continua de Mujeres Creando. Porque la policía, si tú no le dices, oye, vamos, no se mueve. Es que esto de policías capibaras es cierto. Y que viva la picardía popular. Yo estaría dispuesta a ir en persona a entregar esa orden de aprehensión a Evo Morales. ¿Aún arriesgando tu vida? Mira, yo te voy a decir una cosa porque no soy, yo amo la vida. Yo soy hedonista, eso quiere decir, una de mis ideologías es el placer. Yo gozo de un amor profundo del pueblo hacia mí. Cuidado, Evo. Yo también soy una mujer amada. A mí los que me odian son la clase media alta y obviamente las oligarquías. Cuando yo estoy en el pueblo liso y llano, hasta los alcohólicos de estos consuetudinarios, María, me gritan de su esquina. No me asaltan. Porque yo camino por sitios tremendamente complejos, en el Alto, en frontera, donde voy. Entonces, no creo que sería un riesgo de vida, porque además de protegerme, creo que el pueblo me protegería y creo que tendría la fuerza. Pero en esta coyuntura no se puede. Además, una orden de aprehensión que no tenga consecuencias tampoco me interesa. No me interesa. Yo creo en la política concreta. Hago algo para que ese algo suceda. No sé si me entiendes. Esa es la magia de mi trabajo. Las radios documentales son para concretar. Tú quieres una personalidad jurídica, pues ahora. Operativamente hablando. Operativamente. Sí, claro. Porque lo demás es discurso, sí, ¿sabes? Tal cual. Tal cual. ¿Y vos crees que el hecho de que no lo hayan habilitado por el motivo que haya sido, considera el gobierno de Arce que ya es suficiente castigo que suple la aprehensión? Es como que no tenés ya derecho a ser candidato a presidente por el motivo que fuera, porque sabemos que hay varios. ¿Con eso ya lo congelás? Ahí yo voy a discrepar contigo en una cosa, que obviamente es complicadísima. Voy a decir, y puede que haya gente que diga está arrogante, yo creo que en un momento yo fui el único personaje que le hubiera ganado en cancha a Evo Morales. Yo sí creo que había que derrotarlo en elecciones. Y que es posible. Porque la idea de que yo tengo a la CSUD-CB o a la Federación de Mineros conmigo, las cúpulas de las organizaciones, también están en una crisis. La crisis no es solo de partidos, es de organizaciones sociales. Y hay un rebalse de pueblo liso y llano que ya está también harto. Podrido. De que, sabes, tú te quieres asentar acá a vender 2 naranjas y no es solo la alcaldía que te jode, sino la federación de la no sé cuántos, de la no sé qué, y mira, o sea, entonces, y además los dirigentes para engordar, no para luchar para ti. Entonces, yo creo que a Evo Morales había que ganarlo en cancha, con una propuesta al país, con un análisis de lo que fue el llamado proceso de cambio, analizando cosa por cosa. Hubieron cosas maravillosas, creo yo. Y hubieron cosas deplorables. ¿Maravilloso qué hubo? En la Constitución, 5.000 hectáreas y no más. Que no se está respetando. Salvo el hijo de Arce. No, el hijo de Arce ha comprado menos. Ha comprado menos. Consulta previa para los pueblos indígenas. Eso es muy importante. Que no lo respetó con Chaparina. Que no lo respetó con Chaparina. Te voy a decir ahora cositas pequeñas. Deshacer el colegio de abogados para que cualquier abogado, cualquier joven, hombre, mujer, se pueda inscribir a un registro plurinacional y no recibir el matonaje patronal de los dueños de la salud en Bolivia, o de los dueños de la abogacía. Y ahora los jóvenes médicos necesitarían eso, y las jóvenes médicas necesitarían eso. ¿No sabes cómo es el manejo patronal del ejercicio de la medicina en Bolivia? Tú tienes que ser heredero, tienes que ser hijito de médico o funcional a su corporación médica.
Básicamente el teleférico de La Paz, que deberíamos tener uno en Santa Cruz, porque incluso en plano valía la pena hacerlo, o un tren eléctrico. Un sistema de transporte tipo teleférico en todas las ciudades hubiera sido deseada, pero ese teleférico es una maravilla, existe, y no sabes cómo lo cuida la gente. No sé si vas a La Paz, está limpio, Impecable. está impecable, está funcionando, y ya no sé ni cuántos años tiene. Entonces son pocas cosas, pero hay cosas interesantes. Y las deplorables. La lista Nos es quedamos hasta mañana. infinita. Las traiciones al pueblo boliviano son muchas. La primera deplorable es haber destrozado las organizaciones sociales. Para comenzar, destrozó la SIDOP. Y eso en Santa Cruz se siente. La SIDOP es un manzano en la Villa 1 de Mayo, pero destrozó la estructura de representación de los pueblos indígenas del Oriente. No hubo nada de respeto ahí. Y se dedicó a joderles de tales maneras que prácticamente esas representaciones, esa escuela, ese discurso, Se sumó. esa es una de las cosas más deplorables. Entonces ha dejado el oriente boliviano en manos de las oligarquías terratenientes, que los ha beneficiado. A mí que no me diga la Caínco que no ganó con las dos manos en la época de Evo. Ganó con las dos manos. Evo fue un gobierno ecocida. Contrario a su discurso, ¿no? Contrario a su discurso de la Pachamama, es que Evo era puro discurso. Y bueno, yo creo que el despilfarro, es decir, no hubo una masa tan importante de dinero que se tenía que sentar con todo Bolivia a hacer una priorización para realmente que salieron de la pobreza. No, porque si yo te doy un dinero que hoy puedes consumir y mañana no puedes consumir, no sales de la pobreza. Hay que entender que la salida de la pobreza tiene que ser más profunda y más estructural. Entonces, el volumen de dinero que recibió el gobierno de Evo no era para que empiece a gastar como si fuera el tío rico en tonterías. Había que haber hecho un proyecto país que no lo hizo, que no había y que fue clientelismo también. Que no el fondo arropa indígena, cuando por ejemplo. se acabe, ¿no? El fondo indígena me encantaba a mí, me parecía importante, es una deuda, pero el fondo indígena se malgastó y lo malgastaron no los blanquitos caras de mierda, lo malgastó Nemesia Chacollo, que yo la conozco a Nemesia, ella fue de las Bartolinas, fue histórica, entonces eso duele más. Eso duele más, Que se roben entre ellos. ¿no? Y que quede en nada, además. Hay que hacer una evaluación bien pormenorizada, al detalle, porque hay un montón de cosas de detalle que discutir, muchísimas. Johnny Fernández. Johnny Fernández es la caricatura. Mira que yo tan mayor soy, digamos. ¿Vos crees que lo dejó Andrónico con los crespos hechos, que estaba listito ahí con la sigla para dársela? Pero es parte de la caricatura. Yo conocí al papá de Johnny Fernández, que era un hombre de una política distinta. Era Don todo. Max Fernández Don era, Max Fernández era toda una Le cabía personalidad. al don, ¿no? Totalmente. Un manejo del lenguaje y de la relación con el pueblo llano. Y entonces tú ves, la generación de los hijitos son una mierda. Son una decadencia. El hijo del Malcu, una mierda. El que es gobernador de La Paz. El hijo de Max Fernández, una mierda. El hijo de Paz Zamora, bueno, la misma mierda que su padre. Así. O sea, los hijos han resultado Por peores. Rodrigo, decía. Sí. ¿No? Entonces, nada. Y yo creo que Johnny es un hombre ridículo, es un hombre sin lectura, sin reflexión, sin ideología. Es un hombre facilón, superficial. Es un negociante de la política. Bueno, él viene de la idea de que puedes comprar el voto de un barrio regalando cocinas, que puedes comprar el voto de un joven regalándole una mochila. Es muy triste, pero yo tengo la sensación de que el movimiento popular no es tan fácil de manejar. Que en Santa Cruz, por ejemplo, ganó Johnny porque no habían alternativas populares. Aquí lo que hay que aprender es hablar con la gente, con el pueblo y hacer propuestas. Entonces, bueno, Johnny estaba vendiendo su sigla como alguien puede vender chicles. Tal cual. Y resulta que le salió mal la transacción. Y quiso disfrazar, es que creen que somos sopas. Creen que somos sopas. Y no somos sopas. No, el pueblo me reía. boliviano se da cuenta de todo. Es decir, un taxista te lanza un análisis político que te sacas el sombrero. Un ferretero, la otra vez fui donde un ferretero justamente a preguntarle, me dijo, mira, tengo como 500 productos.
ni 3 son bolivianos. Porque Bolivia, y eso le critico mucho a Evo, Bolivia tuvo excedentes, pero es una Bolivia rentista, importadora, consumista. La de Evo Morales, no la de las oligarquías. La de las oligarquías también, pero la de Evo Morales. La de Evo Morales. Es decir, tuvimos un excedente y lo gastamos en importación de whisky a etiqueta azul. Es que en serio. Pero, y si yo lo veía en el supermercado, el whisky etiqueta azul. Sí, porque la etiqueta negra y rojo ya es truchísimo para la Ya, gente. poca cosa, ¿no? Verde o azules. No, Es de entonces, los vinos franceses, españoles, argentinos, y los vinos bolivianos ahí abajito, donde no los puedes encontrar. Muchísima, con el tema textil se han hecho barbaridades, muchísima ropa usada que ha arruinado la industria textil, o muchísima ropa china que ha arruinado también la industria textil, y con la mueblería se ha hecho lo mismo. Mira, yo voy a las oficinas del Estado y lo primero que hago es dar la vuelta a los sillones, esas cosas hago yo, y a la gente le encanta. Made in cualquier lado menos en Bolivia. Los carpinteros bolivianos, que eran muy buenos, Sí, y la madera que tenemos se han es vuelto, excepcional. comerciantes, porque no pueden vender sus propios muebles confeccionados por ellos. Son hindús, son chinos, son coreanos, son cualquier Bangladesh, cosa. de todas No, partes, menos boliviano. menos boliviano. Entonces, todo eso es producto del levismo. ¿Y por qué crees que no se frena? ¿Hay gente de atrás o son políticos cercanos a Evo Morales los que manejan? Porque es impresionante la cantidad de fardos y fardos de ropa y ahora de cosméticos y de una cosa y de la otra que a través de TikTok son miles y millones de personas que están comerciando con cosas que no son nacionales. Que no son nacionales, o que no son saludables, o que no son... No, O no son originales, un montón de cosas. Pero bueno, con lo que más compiten es con el precio, ¿no? Es decir, somos el basurero del mundo. Gracias, Evo Morales. Somos el basurero del mundo para todo. Entonces, nunca lo pensó, nunca soñó, porque realmente Evo no fue un productor real. A ver, la coca del Chapar es para el narco. Point. Yo estoy ¿Esa aquí de dónde haciendo es? mi homenaje a la hoja de coca yungueña y Yungueña. orgánica. Porque aquí ya no te sirve solo decir yungueña, sino que no esté con pesticidas. Esta es yungueña y orgánica. No se hizo un instituto de investigación de la hoja de coca, por ejemplo, para productos dietéticos, este es un energético como ninguno. Y yo lo necesito, la verdad. Entonces, hubieron demasiados errores. Haríamos 5 programas y Sí, tampoco se no trata de acabamos. lamentarse. Pero yo creo que se pensaron muy mal las cosas. Y bueno, se nos acabó eso. Se nos acabó esa bonanza. Y tengo la sensación de que eso también se puede ir por el lado más interesante. Por ejemplo, a ver, señor Marinkovic y company, nos están jodiendo con el aceite. Podemos salir del aceite refinado, que no es saludable, salir del azúcar blanca, que no es saludable, salir del arroz blanco, que no es saludable, salir de la harina blanca, que no es saludable, que son productos introducidos por USAID en Bolivia, y volver a los productos integrales producidos por el productor a pequeña escala y por la productora a pequeña escala. Cuando yo era niña, cocinábamos con grasa de cerdo. Claro, Sabíamos las procesarla, latas, ¿no? las latas de manteca. Claro. Y obviamente, como era tan fuerte, usábamos muy poquito. Y con poquito hacíamos funcionar, digamos, toda una cocina. Entonces, yo creo que Bolivia puede recuperar algunas riendas importantes, salir del consumismo y entrar a esos otros procesos productivos que generan riqueza y generan bienestar. Generan bienestar. ¿Qué pasa si el pan blanco es tan caro? Pasamos al chuspillo, que se dice en Cochabamba. ¿Cuál es el chuspillo? Que es el maíz, ese infladito que te llena. O sea, tú... Tipo la pasancalla, el pororó. Sí, no? sí, tipo el pororó más bien, más bien, ¿no? Tenemos de esos productos montones, montones. Es que yo, seguramente en Santa Cruz hay unos, allá hay otros, para Con allá. otro nombre, Es pero la decir, cosa es la misma. la harina blanca de trigo fue introducida más o menos en los años 70
por la dictadura de Banzer con el famoso programa de USAID. La de trigo, no la de maíz. La de trigo fue introducida. El arroz blanco, todos esos productos fueron introducidos, la leche en polvo, todo eso fue introducido por la cooperación, entre comillas, para colonizar el estómago, cambiar la dieta. Y entonces vamos a descolonizar nuestros estómagos con otras cosas. Claro, porque todo es cuestión de costumbre, ¿no? Y de hábitos del ser humano. Personalmente, una de las rupturas más llamativas en este proceso previo a las elecciones es el que se ha dado en Morena. Eva Copa y Richter. Algo jamás imaginado. ¿Cómo funcionan esos dos personajes? Creo que son súper distintos. Él, frontal, insolente, muchas veces atrevido, decidor, y ella una mujer indigenista que se ha mantenido con cierta cordura, querida también en el alto. ¿Cómo es que llegan a unirse en una fórmula? Les va a ir mal. O sea, Richter la perjudica a ella, ¿no? yo te voy a decir, a Jorge lo conozco porque le hice varias barricadas cuando era vocero. Y a Eva la conozco también porque le hice varias barricadas y además tuve reuniones con Eva cuando ella fue presidenta del Senado. Porque yo valoro mucho su actuación en el Senado. Ella posibilitó unas elecciones en el peor momento del país. Fue muy hostigada, sufrió muchas formas de violencia y yo estuve ahí para poner el hombro. Y yo creo que Eva es un personaje interesante, súper pragmático. Súper pragmático. Yo creo que Eva, a mí me gustaría, pero obviamente cada quien es como es, yo la respeto como es, me gustaría que fuera más ideológica, pero Eva es menos ideológica y más pragmática. Esto me conviene, esto no me conviene. No te conviene presentarte a las elecciones, hermana. Te lo digo así. En el caso de Jorge, yo creo que Jorge adolece del mismo problema, se va a enojar de esto, que Doria Medina, Cuando que te ha Tuto preocupado que alguien se Quiroga, enoje. bueno, que Doria Medina, que Tuto Quiroga, que Manfred y toda la pandilla. Tengo que ser. Aunque vayas a ir a perder, perder en serio, ¿no? Esa ambición, esa ficción de sí mismos de ahora soy candidato, ¿no? Entonces yo sí creo, no lo sé, que Richter ha buscado todas las puertas posibles porque además prematuramente dijo quiero ser candidato a presidente cuando no existía ni invitación, ni sigla, ni nada. Entonces, ahorita están rifándose los puestos porque también hay mucha gente de prestigio que no está aceptando. Eso me consta a mí, porque amigas, amigos me dicen, oye, me han ofrecido, ¿qué hago? Hay ofertas para senaturías, diputaciones, de distintas cosas. Entonces yo creo que Eva se ha buscado alguien que tenga muchas ganas de hablar, que tenga muchas ganas de figurar y cuya figura no le afecte a la suya. Pero es un salvataje muy, muy frágil de todas maneras, porque si ellos, tanto Richter como Eva, salen con una votación miserable, este país es muy duro y las represalias por haberse atrevido van a ser muy duras. No te olvides que Eva llegó a la alcaldía del Alto, que es muy dura, es difícil, con una votación espectacular. Claro, arrasadora. Y yo creo que Eva es la antievista más sincera del macismo. Es decir, me gusta mucho como ella desobedeció al jefe. Es valiente, ¿no? Desobedeció al jefe, cuestionó, y me duele mucho como la contra de Eva es tan misógina. Se meten con su vida sexual, se meten con su apariencia física. Ella es objeto de una campaña racista sobre su piel, es muy duro, y Eva lo lleva bien. No sé cómo decirte, o sea, Eva como que está más allá. Y eso yo la respeto enormemente, porque yo he charlado sobre esto con ella. Entonces, yo preferiría que Eva renuncie a la candidatura, porque no creo que valga la pena que salga tan maltratada como va a salir. ¿Y qué opinas de Manfred en esos TikTok que la gente que te sigue hace? Decías también que de los peores estaba Tuto y Manfred. Manfred, ¿por qué es tan malo?
Bueno, mira, Manfred, no hay que olvidar también la génesis del personaje, ¿no? La génesis del personaje es el personaje. Y nos olvidamos, ¿no? Porque Manfred aparece más amigable ahora, ¿no? Pero Manfred ha sido edecán de García Mesa. Y García Mesa ha sido una dictadura Pecado. cruenta. Esa es una cosa que ya lo lapida para mí, para la política. Al mismo tiempo, Manfred es un hombre vinculado a las Fuerzas Armadas. Yo no creo, sinceramente, yo en eso soy, pero muy, muy rígida, las Fuerzas Armadas dentro de los cuarteles. Yo no quiero una política donde los militares asuman posturas en el universo político. Y entonces Manfred tiene cierta simbiosis ahí. Manfred propone masacre en el Chapare. Pero Tuto propone masacre en el Chapare. Yo no quiero ni una gota de sangre más derramada en Bolivia en nombre de nada ni de nadie. A mí me duele mucho. Tú sabes que a Lidia Patti yo le pregunté, porque ella, la gran paladín del juicio contra Áñez, dame un nombre de la víctima de Zencata. Dame un nombre de la víctima de Zencata. No sabía. No me vas a venir a bulimear, no me vas a ver racista. No, dame un nombre, es que esto no es un problema de racismo. Claro, la gente muere en nombre de estos. Entonces, Manfred en ese sentido es muy peligroso. Es un lobo disfrazado de oveja. Sacaría a los militares contra el Chapare porque tiene un resentimiento personal y directo. Luego es un hombre que tiene muy mala relación con su cuerpo y ese es un problema que luego se manifiesta en políticas, aunque no crean. ¿Cómo mala relación con su cuerpo? Mira, él tiene un problema con los años que tiene. Entonces él simula ser más joven de lo que 60 es. No, 70 y pico, qué sé yo. Pero bueno, el Botox mal suministrado, el usar a un rockero magnífico que es un ícono para mí. Y entonces, y el presentarse como hombre joven, conquistador, no sé qué, te está diciendo que este es un hombre perturbadísimo. Es un rasgo que no lo ves en Tuto Quiroga con lo negativo que pueda ser. Entonces, yo creo que Manfred tiene un espíritu fascista, que ahorita lo tiene un poco guardadito y que si le dan la oportunidad va a emerger. Pero Manfred va a negociar su candidatura a la presidencia por la gobernación de Cochabamba. Creo yo. Creo yo que él está igualito que Johnny. A ver, ¿qué me dan? ¿Para que me baje? ¿Qué me dan? ¿No? Claro, el y mejor entonces, postor. un problema de plata. Hay muchas cosas que se están haciendo en el backstage, o sea, detrás de cámaras, detrás de los telones, y que el pueblo boliviano debería conocer, porque nos darían elementos para saber por quién votar o no. ¿Vos crees que Medrano, que es su compañero de fórmula, le suma? Mira, he querido entrevistarlo ahora que he venido, porque Medrano, Mamen Saavedra y otros empezaron imitándome, ¿no? Imitándole el mecanismo de las radios documentales, pero una imitación trucha, mal hecha y tal, ¿no? Entonces Medrano no aguantó porque ni para imitar sirve. No creo que le sume, pero yo creo que, ¿sabes qué? Es otro rasgo que yo veo muy fuerte, el personalismo. O sea, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un equipo gigante que se necesita, y todos estos son personalistas, yo. Entonces, a Manfred le importa un bledo si ha escogido un vaso o un cenicero, porque es yo. Y Tuto y demás hacen más o menos lo mismo. Es un personalismo exacerbado en las candidaturas presidenciales que tiene mucho que ver con rasgos machistas y patriarcales de la política boliviana. Jaime Dum, que no sabemos todavía si al final logró arreglar el tema impositivo que le apareció de por ahí, si se inscribe o lo aceptan o no con el capitán Lara. Este outsider, como le llama la gente, con un capitán que tuvo un evento en particular que denunció a la policía, pero ahora es candidato a la vicepresidencia. ¿Esa fórmula, qué opinión te merece? Mira, sé que Dum no se va a poder inscribir, no se ha podido inscribir ya, porque el Tribunal Supremo Fálico Electoral, como le llamo yo,
ya ha dado la lista oficial y Dunn no se ha podido inscribir. No, Dunn es un tipo que no tiene carisma, no tiene idea. No sé quién le habrá dicho. ¿Quién le habrá dicho? Es parte de esos fenómenos de la decadencia. ¿Quién le habrá dicho? Como dicen los gringos, "What the fuck", cuando aparece alguien, O sea, así que como, ¿no? dices, da vergüenza ajena. Pero Dunn, tengo entendido que era gerente del BDP, del Banco de Desarrollo Productivo, durante la gestión de Mariana Prado, en la gestión de Evo Morales. O sea, todo Así está que enchipado. un poquito de Ubicatex, ¿no? Y ahora viene a hacerse el que no, yo no, ¿cuándo? Entonces, mucha de esta gente ha usufructuado, ¿no? Del Estado, de cargos jerárquicos. Han sido a mí Dunn me parece, yo desconfiaría de Dunn hasta para prestarle 5 pesos. Y mira, muy contrario a lo que la gente decía en un principio cuando él apareció, este es el nuevo fenómeno político, No, el pero, outsider de la política. ¿quién es la gente? ¿Quién es la gente? Los medios. Claro, el círculo inmediato, ¿no? Hay una Está vocería ahí. comprada. Hay una vocería comprada. Yo, por ejemplo, sí sé, porque yo tengo, por ejemplo, que no las voy a delatar ni nada. No, ¿hay para qué? Cuando me invitaron a candidatear, yo conozco encuestas Ujú. que son privadas y que muestran cifras muy distintas. Y, por ejemplo, a mí intentaron por todos los medios minimizar el impacto que podría haber tenido una candidatura mía. Pero las encuestas privadas no dicen eso. Entonces, cuidado, yo personalmente no creo que, o sea, si lo ves a Dunn pasear triste y solo por la calle sin que lo reconozca ni su prima, yo creo que es lo que él es. Y Lara, efectivamente, mira, es importante este factor en Lara, que es interesantísimo. La policía boliviana es un universo social y político muy relevante de la sociedad. Primero porque es un lugar aspiracional para los sectores populares. Se pegan por entrar a ser policías. Claro. Segundo, porque el mayor Porque obtienen contacto un poder que de otra manera no tendrían, ¿no? con el uniforme. Correcto. Y por otro lado, el contacto del pueblo con la policía es cuerpo a cuerpo. O sea, te pillas con el policía sí o sí. Entonces, de ahí es que el capitán Lara sacó alguito para decir yo soy y yo existo, ¿no? Sin ser nada y sin haber hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, la referencia que yo tengo de Lara simplemente es ojo con la policía, porque la policía representa un mensaje social de mucho poder. De mucho poder. Por eso yo siempre me dirijo a la policía. Yo siempre me dirijo a la policía y siempre le hablo en forma directa a la policía. Porque creo que, por ejemplo, mira, para volver al tema de campañas, no nos dicen qué va a pasar con las cárceles. No nos dicen qué va a pasar con la policía. No nos dicen si el ejército va a seguir explotando oro. Es decir, son unas campañas donde no sé, vamos a votar un cheque en blanco, toma, te regalo mi país. Es muy, muy jodido. El tema del oro es un secreto muy bien guardado, ¿no? No sabes quiénes lo explotan, quiénes lo sacan de Bolivia, quiénes están acá, cuántos chinos están en nuestro país, si realmente nos beneficiamos como bolivianos o se llevan todo fuera. Es un secreto muy bien guardado, Mira, muchos intereses. el tema del oro, y además el oro es el primer ingreso. Es el primer ingreso. O sea, cuando hablamos de riqueza, la soya está por debajo del oro en términos de generación de riqueza. Y mira, yo he ido a la JAM, que es la autoridad jurisdiccional que otorga los permisos. Es el lugar donde peor me han tratado. O sea, si no me han pegado, es que les ha faltado muy poco. Es turbio, turbio, turbio. Y la idea de que son los cooperativistas que están explotando el oro es una idea parcialmente cierta, porque hay mucho disfrazado de cooperativismo que no lo es. Mucho disfrazado de cooperativismo que no lo es. Y luego el tema del mercurio. Es decir, están envenenando aguas y yo he terminado yendo a la JAM por comunidades agrícolas que me han buscado en varias oportunidades. Y además hay una guerra del oro sin declarar que está cobrando muertes sin declarar. Es decir, no, lo han matado a mi hermano, lo han matado no sé qué. Hay una guerra entre campesinado y explotación de oro
donde la policía no quiere arte ni parte, sino platita, ha sido un gusto. Me callo, no he visto ni nada. autopsia, ni proceso, ni nada. Hay una guerra no declarada por el oro en Bolivia y es muy grave, es muy grave. Alrededor del oro están pasando crímenes, delitos. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, y nadie nos dice qué va a pasar, pero te voy a decir una cosa, el oro paga paga muy poco de impuestos, pero paga más impuestos que la agroindustria cruceña. La agroindustria cruceña tiene que ir a una reformulación de los impuestos, porque pagan más 2 bolivianos con 80 por hectárea. No me hagas reír, no me hagas reír, tú pagas mal. Sí. Nosotras pagamos mal. O sea, I'm sorry, una señora que saca fotocopias o una peluquera que tiene un lindo salón, un spa, paga más en cada factura. Yo en el último informe, todo lo que es lo que llamamos la economía informal del régimen simplificado, paga más impuestos que la agroindustria cruceña. Explícame eso, porque yo nunca he entendido eso y siempre me he ido en contra, por ejemplo, y lo digo abiertamente, y si me he equivocado, mil disculpas. Siempre he creído que los comerciantes no pagan impuestos, que la gente que está, no sé, asentada en los mercados, los camioneros no pagan impuestos, y siempre he reclamado, este país vive de las De la pocas clase personas media. No, ese es un que mito. tributamos. Explícame por qué es importante que lo sepamos y que de paso lo sepa yo. No, ese es un mito. A ver, el régimen simplificado fue creado por Gonzalo Sánchez de Lozada para el pequeño negocio. Ahora, en lo que tú ves, camioneros, mercados, vayamos Los Pozos, Barrio Lindo, cualquiera de las ferias. Muy justo, cualquiera, la cancha en Cocha, lo que fuera. Es decir, probablemente el 60-70% de esos negocios no pagan impuestos, porque es la mujer que está sentada, se va, qué sé yo. Pero la tienda de abarrotes, permanente, la pensión de barrio, permanente, el artesano, la artesana que comercia su negocio, impuestos le cae, le clausura, la persigue, y eso lo ves. Entonces, esa gente, para no sufrir esa persecución, saca el régimen simplificado, que es, creo que es hasta $5,000 de capital, y pagas una tasa anual, o pagas cada 3 meses. Eso yo, digamos, no soy experta en impuestos, pero pagas poco. Pero en volumen, es decir, como es tanta gente adscrita al régimen simplificado, en volumen, llega a pagar ese régimen simplificado más que lo que paga la agroindustria cruceña. ¿Por qué? Porque la agroindustria cruceña se ampara en un régimen impositivo creado por Banzer hace muchísimos años, que le supone 2 bolivianos con 80 centavos. Y eso no se ha modificado desde ¿Tú aquel sabes entonces? en cuánto se ha vendido una vaca cebú de primera en más de $1 millón? Claro. Yo quise entrar a una subasta en la Expo Cruz última Pero y no me remate. dejaron. No me dejaron, o sea, no me ¿Y dejaron. qué pensabas hacer ahí en el remate? Transmitir inocentemente como una sí, ¿cómo pobre no? chica. Además, aparte que yo no soy ganadera, no te, sabes que cuando no conoces el negocio, pero transmitir las cifras. Claro. Transmitir las cifras. Entonces, cuánto cuesta vender una vaca? Es mucha plata, ¿no? Entonces, pero el mañazo, por ejemplo, el que agarra la vaca muerta y la comercializa, ese paga. La carnicera, el carnicero, ese paga impuestos y probablemente paga más que el ganadero. Es que es de no creer. Es que es de no creer. Entonces, y no nos hablan nada de eso para la cuestión de las elecciones. Ahora es verdad, en la economía llamada informal, que es esa masa gigante que tú ves de una feria, no todo el mundo está pagando el régimen simplificado. Hay gente que simplemente está al margen del pago de impuestos, pero es una economía de subsistencia, que también hay que, yo por lo menos la reconozco como una economía fundamental,
que abarata los costos de tu vida y de la mía. Y además esa gente trabaja con crédito a porcentajes de interés crueles. Crueles. Y hay gente pagadora, ¿no? Ufa. Esa gente pagadora, esa gente es impresionante. Los pequeños y medianos empresarios son los que mejor pagan. No, y la propia economía informal, que no llamarías, digamos, no son, yo creo que no alcanzan a ser empresas, es economía de subsistencia. Es economía de subsistencia productiva y de servicios que paga los créditos más caros del mercado. Mientras un gran empresario o una gran empresaria paga el 5% anual de intereses, una tienda de abarrotes paga el 36% anual. O sea, hay una diferencia gigante. Brutal. No por nada, toda la banca, no sé si lo has visto, en Montero, o sea, toda la banca, pero el Visa, el Nacional, el Ganadero, se han trasladado a buscar a ese cliente, a esa cliente. Y encima la trata mal. Caserita. Y encima la trata mal. Con cierto racismo, con cierta arrogancia. Las compañeras firman contratos que no entienden, porque obviamente un contrato de deuda no lo entiendo ni yo. Nadie. No es tan fácil. Esa letra chica es brutal. Obvio. Las reprogramaciones en pandemia. Por ejemplo, ha sido, mira, no puedo ya pagar. No te preocupes, firmas tu reprogramación sin seguro de desgravamen y sin saber que estás firmando tu sentencia a muerte. Si estuviese en tus manos decidir qué hacer con los combustibles, ¿vos los hubieses hace años o ahora o mañana o en algún momento quitado el subsidio? Bueno, nos estamos desangrando por el contrabando, que lo está haciendo el propio gobierno. Que conste en acta. Que conste en acta, es su pequeño negocio. Porque no está cabrones. ni escondido tampoco. Cabrón, no, por supuesto. Ahí No. Los militares que están en frontera tienen sus tarifas para que pase tu contrabando de combustibles. Entonces, nos estamos desangrando por el contrabando, que conste. Pero más allá de eso, definitivamente, el subsidio del transporte público tiene que existir para que la guagua vaya al colegio y para que el trabajador, la trabajadora vaya a trabajar. Eso tiene que existir. Pero el subsidio de el combustible para la agroindustria no puede existir, porque hay que transparentar. Es decir, y además hay que decirle a la agroindustria, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, les hemos dado tantos millones de dólares en subsidio de combustibles. Señores bonitos, blanquitos, camisa blanca de la CAINCO, ¿qué le han devuelto a Bolivia? ¿Qué le han devuelto a Bolivia? A la CUNUMI, a cambio de ese subsidio. Santa Cruz tiene el transporte menos eficiente, el transporte público menos eficiente, más maltratador de todo el país. Desastroso. De todo el país. O sea, la CAINCO no le ha devuelto ni a Santa Cruz lo que le debe a Santa Cruz. Mira cómo está la ciudad. No les importa ni su patrimonio. La gentrificación del centro, nosotras estamos en el primer anillo. Cerramos a las 5 de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque más tarde es peligroso. Y nosotras hacemos hacemos un trabajo cultural bien. Han abandonado el centro, está deshecho, está mugre y está, o sea, hay una gentrificación. Se fueron a su apartheid de Equipetrol y se encerraron allí. Pero el país es otra cosa. ¿Qué hicieron para Santa Cruz? No para Bolivia, que también para Bolivia. Nada. No hicieron nada. Entonces, ¿por qué vamos a seguir subvencionando a gente que saca los dólares de Bolivia y prefiere tenerlos en una cuenta en Suiza, en una cuenta en Panamá, en una cuenta en los paraísos fiscales? No me parece. Entonces, el diésel tendría que tener precios diferenciados. ¿Y la gasolina? Bueno, habría que ver bien el mecanismo porque la trampa en Bolivia es mayúscula. Es decir, tú dices, dejas que y ahí se... Claro, pero hay echa la ley, echa la trampa, pues, ¿no? No, hay que ir a precios reales, salvo la subvención del transporte escolar, universitario y de trabajadores y trabajadoras. Salvo esos transportes, hay que ir a precios reales de hidrocarburos en general.
y gradual, ¿no? Para que no se sienta tanto en el bolsillo, porque... Bueno, mira, yo personalmente creo que van a encontrar las arcas vacías. Yo, por ejemplo, creo que habría que adelantar la transferencia, es decir, no quedarnos con estos hasta noviembre. Creo que se están dedicando a robar, porque además lo veo. Escuché anoche que están limpiando de oro Bolivia para dejarla vacía. Mira la última propuesta de Castillo. No sé qué tramoya para vender ya lo último que queda. Entonces, nos van a dejar. En toco, ¿no? Nos van a dejar en cero, pero nos podemos recuperar. Nos podemos recuperar, creo yo. Y además yo creo que el próximo gobierno va a enfrentar una lucha social muy dura y yo voy a estar en la calle, por si acaso. No lo dudo. Voy a estar en la calle, con las mujeres, con las deudoras, con la gente trabajadora que merecemos. Merecemos. Porque además estamos aportando. Es decir, que Bolivia es un país de pobres, que no aporta, que no genera riqueza. Es un mito falso. María, ya para finalizar, primero agradeciendo a usted profundamente este tiempo y esta charla tan bonita, y tan sincera, hablarle al país y decirle a tu modo, a tu forma, qué tenemos que hacer para estas elecciones, qué hacemos. Vos pusiste, o alguien puso en tu TikTok también, que por quién voy a votar, decía, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué hacemos? Porque el otro día estaba mirando la encuesta de Unitel donde decía que el 16% de la gente no sabe, va a votar blanco o nulo y el 10% todavía no sabe. Estás hablando de un 26%, que es una brutalidad. ¿Qué hacemos si todos son malos? Bueno, lo primero que quiero decirle a la gente es no dejar Bolivia. No dejar Bolivia. Yo estoy siguiendo el rastro hace muchos años porque yo viajo a muchas partes del mundo invitada y sigo el rastro de bolivianos, bolivianas y bolivianes en España, en Brasil, especialmente, pero en Argentina también. En España, por ejemplo, y en general en Europa, nuestra vida es miserable. Es una mierda de vida. No accedes a un departamento. A veces no accedes a una habitación. Trabajas 20 años y como vives de alquiler en alquiler, no te has hecho ni un refrigerador, o sea, es una maleta tu vida. Entonces, son mejores salarios, pero a cambio de un hostigamiento racista muy fuerte. ¿Cómo están persiguiendo a nuestra gente en los Estados Unidos? Y digo nuestra gente, todos los latinos. Eso no es algo que va a cesar. Hay muchos racismos, no solo es Trump. Entonces, no irnos de Bolivia, porque aquí podemos generar un bienestar. Eso me parece lo principal. Segundo, las elecciones próximas son elecciones donde en la papeleta tenemos 100% de verdugos. Vamos a elegir a qué verdugo vamos a escoger, o para que nos robe o para que nos mate. Si el próximo verdugo nos roba, tenemos la vida. Si el próximo verdugo nos mata, no tenemos ni la vida. No hay por quién votar. Es que no hay. Las elecciones van a servir solo, y creo yo que tienen que haber elecciones. No estoy pidiendo la renuncia del presidente porque no hay a quien entregar, hermana. Ni el heladero de la plaza va a aceptar. Pero además no hay institucionalmente a quién. Entonces, las elecciones van a servir para sacar a Arce del gobierno y para preservar la constitución política del Estado, que es el orden democrático. ¿Y para sacarlo a Arce, cualquiera sirve? No, es que el problema es, sirven las elecciones para sacar a Arce y preservar la constitución política del Estado. Pero las elecciones no sirven para elegir porque no hay representación política. Así que yo creo que simplemente tenemos que alistarnos para exigir un referéndum alrededor del litio. Que el litio no lo decida ni Doria Medina, ni Tuto Quiroga, ni quien mierda vaya a ocupar ese lugar, sino exigir y movilizarnos por un referéndum del litio como tuvimos el referéndum del gas. Un referéndum informado, donde Bolivia tenga 3 o 4 opciones y haya una votación de qué queremos en ese referéndum. Luego, vamos a tener que luchar por la vigencia de la gestora y los derechos de los jubilados, las jubiladas, las jubilades, pero también de quienes tenemos platita ahí, todavía no nos hemos jubilado y tenemos nuestro ahorro ahí. Seguimos ¿no? aportando. Tenemos que luchar por
la reconfiguración, renegociación de las condiciones del crédito en Bolivia. Los bancos han recibido plata barata y por lo tanto hay que ir a negociar porque no pueden matar al deudor o la deudora de angustia, de insolvencia, de estrés, etcétera, etcétera. Y creo que con esas cosas, y por supuesto, la educación gratuita, pública, sobre todo me de preocupan calidad. las universidades, Claro. las universidades, la apertura y vigencia de nuestra Gabriel René Moreno, de nuestra San Simón, de nuestra UMSA, de nuestra UTO, de la UPA. El presupuesto de las universidades tenemos que defenderlo. Y el próximo gobierno, como he dicho, va a ser más débil, más liwi. Les vamos a sopapear así. Y voy a estar en las calles. Yo creo que esa es una única salida. Y Bolivia va a ir de esta crisis hacia la configuración de una propuesta país para el 2030 muy linda. Te lo aseguro. Lo estoy viendo en mi bola de cristal. Qué bueno, creo. Quiero creer, elijo creer. Entonces cualquiera, el que venga sirve. Es un verdugo. Es un Mejor verdugo. que lo que hay Ningún será. verdugo sirve. Es que no va a ser mejor. Lo que pasa es que es un paso para preservar la Constitución, que es el orden democrático. Entiendo. No podemos perder la soga y la cabra. Claro. O sea, el Evo no está peleando por la gente. El Evo quiere una masacre para redimirse como caudillo. Hay que desobedecer. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, movilizados, movilizadas. Hay que desobedecer el mando del Evo. Al Evo no le importa que te maten a ti. Si te matan a ti, saca ventaja de esa muerte. No pues. No. Pone, ¿no?, a un ejército de personas a su nombre y finalmente él es el víctima, ¿no? María, te agradezco profundamente, placer conocerte en persona y de verdad que te vaya muy, pero muy bien. Ojalá que esta primera charla se replique en algún momento. Yo súper agradecida contigo. Me ha encantado conocerte. Me despido con un graffiti para Santa Cruz. Que viva Santa Cruz, capital marica de Bolivia. Chao, buenas noches, muchas gracias por vernos.